días a todos. Vamos a hacer la sesión sobre contenidos de arte y diseño en la plataforma de ProQuest. Mi nombre es Nuria Sauri, soy la responsable de formación de ProQuest y nosotros somos proveedores de contenido de la biblioteca y en esta sesión vamos a repasar los contenidos de arte y de diseño. En la sesión tenéis el chat para hacer las preguntas que creáis convenientes, iremos haciendo pausas y primero lo que haremos es una introducción a los contenidos con un énfasis en el arte, pero comentaremos también sobre humanidades. Veremos cómo utilizar la plataforma como punto de partida y cómo combinar campos de búsqueda básica y de búsqueda avanzada. Vamos a comentar los contenidos de arte y de diseño. Tenemos una colección muy específica sobre arte, que es la Art, Design and Architecture Collection, que es donde empezaremos nuestras búsquedas, que está formada por 3 bases de datos bibliográficas: Art Bibliographies Modern, Design and Applied Arts Index y International Bibliography of Art, y una colección de revistas a texto completo. Ahora las veremos una a una porque es importante que entendamos las diferencias para ver hasta dónde llega la extensión de esta colección sobre arte y diseño. Además, hay otros contenidos multidisciplinares que tienen un papel importante en el campo de las humanidades, que son Academic Video Online, que es una colección de vídeos. Si os interesa, hay una grabación disponible sobre esta base de datos y también se redistribuirá a los que hayáis asistido para que lo podáis volver a ver. La Screen Studies Collection, que es una base de datos sobre cine. Film Script Data Online, que es sobre guiones, y la base de datos de tesis. Al final esto lo repasaremos también. Vamos a ver un poco en detalle la colección Art, Design and Architecture Collection, la parte de bases de datos bibliográficas. Estas son 3 bases de datos bibliográficas que llevan un gran recorrido en el tiempo. De hecho, si en la sala tenemos algún bibliotecario que lleve años en el sector o algún profesor o profesora que lleve también años en la historia del arte, quizá habéis llegado a ver alguna de estas en formato papel, como si fuese un gran listín telefónico. Bueno, hace muchos años que ya no se publican en papel, pero son 3 bases de datos que son básicamente bibliográficas, es decir, que no contienen texto completo, pero que hacen un barrido muy exhaustivo sobre diferentes aspectos del arte. Bueno, pues la primera, la International Bibliography of Art, es sobre arte occidental, aunque en los últimos años se ha empezado a añadir arte de otras culturas, pero digamos que es la más tradicional, arte, historia del arte. Bibliographies Modern es una base de datos específica en arte contemporáneo del siglo XIX en adelante, y Design and Applied Arts Index es una base de datos que barre todo el mundo de las artes aplicadas del diseño. Entonces, aquí os lo he puesto un poco más completo, no os asustéis, es la típica diapositiva a la que ahora no hace falta que le hagamos caso, pero que luego más adelante la podréis utilizar como referencia y os irá muy bien para recordar. Pero básicamente estas 3 bases de datos comparten algo. ¿Qué es? Es una base de datos que no contiene texto completo, pero que te apunta al texto completo, que puede estar en algún otro de los contenidos que tenéis en la plataforma. A continuación veremos un ejemplo, pero que destacan por una alta calidad en la indexación. Es decir, que los registros que se muestran, que son bibliográficos, tienen todos un resumen hecho a mano por uno de nuestros editores especialistas en arte, que tiene tesauros, es decir, listados de vocabularios propios que tocan las materias específicas. Por ejemplo, en el caso de Design and Applied Arts Index, que le solemos llamar DAI para que sea todo más corto, es una base de datos sobre artes aplicadas. Por tanto, si yo quiero buscar artículos sobre el vidrio, o sobre la forja, o sobre las ilustraciones, o sobre la paisajística en jardines, lo podré utilizar porque está todo indexado en ese sentido. Por tanto, los materiales, cerámica, poliuretano, plástico, arte con plástico, y lo encontraréis todo ahí, ¿de acuerdo? Es un nivel de especificidad que es difícil encontrar en otros contenidos. Lo mismo pasa con Art Bibliographies Modern. Esta base de datos fue una de las primeras que en su momento, en los años 80, empezó a hablar de grafitis y de arte urbano como arte, cuando antes aún no era, antes esto era típico. Porque luego al final pues haremos una cosa curiosa sobre esto. Y la IBA, la International Bibliography of Art, siempre ha destacado porque va muy para atrás. Fijaos que aquí he comentado que es del Getty Research, de hecho es la heredera
de unas bases de datos más antiguas del Getty Research Institute, que lleva años haciendo y vaciando información sobre arte, que por tanto siempre ha sido de las más exhaustivas. Estas 3 bases de datos lo que hacen es darnos un buen fondo de colección. Y esto se combina con Arts and Humanities Database, que es una colección de unos 400 títulos sobre humanidades, es decir, que cubre todos los aspectos del mundo de las humanidades. También hay información sobre literatura, sobre historia, sobre cultura, etcétera, pero que además siempre ha tenido una gran importancia el contenido de arte dentro de la Arts and Humanities. Y este es el complemento perfecto de las bases de datos bibliográficas, porque encontraremos el texto completo de algunos de los resultados que nos devolverán esas bases de datos bibliográficas. Y por ejemplo tenemos Apollo, Borders Closings, Ceramics Arts and Perception, etcétera, que son revistas profesionales, que son revistas que no están revisadas por pares, pero que en el mundo del arte son muy relevantes. Dentro también hay revistas de arquitectura. En el mundo de la arquitectura no hay tantas revistas peer-reviewed como en otros aspectos. Muchas veces, pues estas revistas profesionales tendrán el mismo peso que las que tenemos aquí a la derecha, que son las revistas, digamos, tradicionalmente peer-reviewed, que pasan por todo el proceso de revisión, pues como por ejemplo el Art Journal o el Journal of Glass Studies, etcétera, que son ya lo que uno esperaría encontrar en una base de datos más bien a texto completo. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunas portadas. Como veis está el Architectural Review, es otra revista que también es muy importante, o el African Arts, The Art Bulletin. También hay historia de la música, por ejemplo, que también son relevantes en el campo del arte, y el Design Week, que es una de esas revistas profesionales que no está revisada por pares, pero que mucha gente consulta. Y son las que quizás, si alguna vez vais a un estudio de arquitectura, pues encontraréis por ahí que tienen y que están suscritos. Y estos son los otros aspectos que os he destacado antes. Academic Video Online, vídeos de arte, de música, representaciones teatrales de la Royal Shakespeare Company. Si tenéis curiosidad, os invito a que veáis la sesión grabada de Academic Video Online, donde la segunda parte de la sesión nos centramos en búsqueda en el campo de las humanidades y del teatro, concretamente. Screen Studies Collections y Film Scripts Online, de esas también tenemos una grabación. La primera es una de bases de datos de cine, donde está el FIAF y el Film Studies, que son 2 bases de datos bibliográficas también sobre cine, que están hechas por una asociación de filmotecas, entre ellas la española y la de Cataluña también. Y luego FilmScripts Online, que es una base de datos de guiones de cine de películas poco conocidas. Y en Screen Studies Collection encontraréis también revistas como el Variety, estas revistas de cine más profesionales y de kiosco, todas en la edición americana, el Hollywood Reporter, etcétera. Por tanto, si alguien está haciendo arte, a lo mejor decorados o producción cinematográfica, pues dentro de Screen Studies Collection también nos puede interesar. Y luego la base de datos de tesis, tesis doctorales, multidisciplinar, ya hay muchas tesis de arte y a menudo estas tesis incluyen materiales adicionales como PDFs de a lo mejor la obra que se ha generado para hacer la tesis doctoral, una pintura, por ejemplo, o una sinfonía. Pues aquí encontraréis los archivos complementarios. Eso es bastante interesante. Y para acabar, las noticias. Hay 3 bases de datos muy completas sobre noticias, donde naturalmente como el The Guardian, el New York Times, Observer, Daily Telegraph, que tienen suplementos y críticas de arte muy, muy conocidas. Por tanto, ahora veréis que todo esto es relevante. Vamos a cambiar de aplicación, vamos a ir a la web, pero primero me gustaría que nos aclaraseis por el chat si tenéis alguna duda o alguna pregunta. Claro. Parece que no hay ninguna pregunta, que todo está claro. Bien, os recuerdo que si necesitáis alguna aclaración durante la sesión, pues la podéis hacer tranquilamente a través del chat. Pues hemos cambiado y la pregunta sería, ¿cómo llegaremos a estos contenidos de la plataforma de ProQuest? En el apartado, la página de la biblioteca, que esa sería la página principal de la biblioteca, en el apartado recursos tenemos los recursos electrónicos. Aquí por orden alfabético, segunda página, tenemos el Art Architecture Archive, que os comentaba.
Design and Architecture Collection, aquí la tenéis. De hecho, si vais a la API de ProQuest, también encontraréis el acceso a la plataforma. Y de hecho, si clicamos en Art Design and Architecture Collection, la Arts and Humanities Database, que es parte de esta, aquí tendréis el acceso a cada uno de los componentes y al recurso completo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de la plataforma de ProQuest, que también está listada dentro de plataforma, aquí hay un listado de bases de datos. Si yo selecciono la segunda, es el Art Design and Architecture Collection. Si me voy a la búsqueda básica, aquí están también cada una de ellas. ¿Qué me interesa más? Dependerá, ¿de acuerdo? Si yo estoy muy interesada en temas de diseño, podré consultar las materias específicas. Hoy no entraremos porque ya haremos una panorámica más genérica, pero si me interesase mucho un tema de diseño, yo podría buscar directamente en el Design and Applied Art Index, que pues tiene su propia página, con su propia búsqueda avanzada, con sus propios códigos específicos. En este caso, me interesa más hacer la búsqueda desde la colección. ¿Por qué? Pues porque yo quiero enseñaroslo todo desde una panorámica más evolucionada. ¿Qué diferencias tiene buscar en la búsqueda básica y la avanzada? En la búsqueda básica, lo que yo hago es hacer una búsqueda más específica, es decir, que yo estoy buscando genérico, estoy buscando en todo, en todas partes, y no me interesa para nada centrarme en una parte específica. En la búsqueda avanzada, yo puedo seleccionar los campos. Vamos a hacer una prueba con una búsqueda básica. Voy a empezar con algo muy clásico, ¿de acuerdo? Voy a hacer una búsqueda sobre el orden dórico del arte griego, el primer estilo del arte griego. Entonces yo voy a buscar la palabra Doric y luego voy a buscar Ancient Greece. Claro, esta búsqueda es una búsqueda un poco absurda, de hecho os voy a enseñar cuántos resultados nos da. Nos dan 259 resultados. Si yo quiero afinar un poco, para que esto sea un poco más específico, puedo poner Ancient Greece en comillas, para de esta manera buscar Ancient Greece como frase exacta y combinarlo con el término do que estoy buscando. Entonces los resultados son 117, pero son mucho más específicos. Si vemos que aquí, por ejemplo, la primera me sale una revista texto completo, un artículo de la The Classicist, que es una revista sobre el mundo clásico, que se llama Los orígenes del estilo dórico, una reconstrucción. Entonces es del 2015. Seguramente lo que está haciendo es proponer una revisión del origen del estilo dórico, que es algo que se lleva hablando desde el siglo XIX, por tanto está muy bien que esto lo repasemos. Aquí tenemos Roaming Point Perspective, a Dynamic Interpretation of the Refinements of the Greek Doric Temple. Como veis, aquí hay toda la información que es muy relevante. Como veis, aquí yo me voy desde el año 94 hasta 2019, porque la mayoría de las revistas académicas de esta colección empiezan en el año 94, que es cuando se empezaron a digitalizar. Puede ser que yo encuentre registros anteriores de los años 70 que sean solamente bibliográficos, que no contengan texto completo. Además, yo puedo filtrar por revistas científicas, carácter general o profesionales, como lo que he hecho es buscar algo de historia del arte, casi todo son revistas científicas, es bastante normal. Podría también filtrar por materias y ver qué materias me aparecen. Civilización griego, arqueología para ver el aspecto más arqueológico del orden dórico, el idioma, el lugar, la base de datos. Pero esta búsqueda me ha salido bastante específica y quizá a mí lo que me interesará es consultar un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, un filtro que yo podría aplicar es el filtro A de texto completo. De esta manera, esta segunda me desaparece porque yo no lo tengo en texto completo, seguramente viene de Art Bibliographies Modern, y entonces aquí yo ya me aparece solamente lo que yo tengo en texto completo. Y en este caso, podríamos ver esta de aquí, que nos aparece el texto completo en HTML, pero también yo puedo descargarlo guardado en mi ordenador. Lo tengo, lo puedo consultar y viene directamente de la página del editor desde donde yo lo he sacado. Esta referencia yo la puedo seleccionar para poder trabajar con ella más tarde, o puedo obtener una cita, y la tenemos, que yo puedo copiar y pegar, puedo enviármelo por correo electrónico o imprimirlo, o incluso guardarlo en un gestor bibliográfico, como por ejemplo el formato RIS, que va directamente a un gestor, o a Google Drive o Microsoft OneDrive, y me guardaría en ese caso el PDF. El envío por correo electrónico también me descarga el PDF y me lo manda por correo electrónico.
estamos en el texto completo, nos aparecen también a veces, no siempre, en algunos otros ámbitos del conocimiento aparece más veces, en este caso nos aparecerían aquí las citas que se han utilizado, pero en este caso vemos que este documento lo ha citado alguien más dentro de la plataforma de ProQuest. Y por tanto, si yo lo selecciono, vería que aquí hay un artículo que yo podría consultar en resumen y que alguien lo ha citado. Si no, puedo volver. Y aquí veré elementos relacionados. Quieren artículos que yo podría consultar las materias. En este caso, yo puedo siempre volver a la página de resultados y abrir otro. Y por ejemplo, este primero que nos salía, también el texto completo, que este es más largo porque es un artículo más académico. No nos aparecen citas, pero nos aparecen elementos relacionados como Classical Agriculture, The Construction of the Modern, ¿de acuerdo? Artículos sobre, pues lo mismo, ¿vale? Un artículo sobre el templo de Éfeso, de Artemis, que debe ser de estilo dórico, etc. Y yo aquí, pues tengo el texto en PDF que yo puedo navegar de resultado donde aparece la palabra Doric Order, que es el que yo había visto. Puedo hacer que me aparezca marcado en amarillo e irlo viendo y navegar por el documento. Siempre puedo ocultar el subrayado, desactivar la navegación o incluso traducir en inglés a través de la opción de traducción al español. Dirá todo el artículo, que puede tardar un poco. Si está el resumen también puedo traducir solo el resumen y me aparecerá como en una especie de versión online en castellano, que como veis una mala traducción, ¿de acuerdo? No es Google Translate, es una empresa que lo traduce, pero no deja de ser una traducción automática. Por tanto, no os aconsejo que lo citéis, simplemente utilizadlo para traducir. Y traduce otros idiomas, aparte del inglés. Por ejemplo, si estuviese en alemán, también lo podríamos traducir, o en turco, por ejemplo, y siempre lo podemos deshacer desde aquí. Entonces yo, todo esto, las opciones de trabajo, también las tengo dentro de la página de búsqueda. Como veis, están las mismas opciones y también me puedo crear una alerta de esta búsqueda para tenerla más en futuro. Y siempre puedo marcar resultados o a partir del que he encontrado navegar por otros, irlos guardando a una carpeta temporal que tiene las mismas opciones que he visto antes y que me tengo que acordar de hacer algo, porque esta carpeta se elimina cuando yo cierro mi sesión. Por tanto, cuando cierre el navegador me desaparecerán. Y si he guardado 10 artículos y no los he guardado o enviado por correo electrónico, los perderé. Por tanto, es muy importante que recordéis que cuando utilizáis las carpetas temporales tenéis siempre que guardarlo. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Queda todo claro? Hemos hecho una búsqueda básica en la Art, Design and Architecture Collection. Seguimos aquí dentro, ¿de acuerdo? Y nos hemos movido y hemos aprendido cómo trabajar con los resultados. Tenéis el chat a vuestra disposición para hacer las preguntas que creáis convenientes. Vamos a mirarlo un momento. ¿Todo claro? Muy bien, pues entonces ahora vamos a pasar a la búsqueda avanzada. ¿Qué pasa cuando yo sé que lo que quiero buscar es algo muy específico? Como por ejemplo, pues un material o un estilo específico o una época muy concreta y no me interesa salir de aquello de allí. Bueno, pues entonces utilizaré la búsqueda avanzada. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo los campos que yo puedo seleccionar, por ejemplo, las materias, también el título del documento y también puedo seleccionar el tipo de documento. Y aquí hay muchas cosas específicas, como por ejemplo reseñas de exposiciones o catálogos, artículos sobre catálogos de exhibiciones, de exposiciones, o incluso reseñas. Esto viene de Arts Bibliographies Modern, de la que es de arte contemporáneo, y puedo buscar reseñas favorables, reseñas que no sean favorables, o bien reseñas que sean neutrales, o buscarlas todas. Por tanto, es una curiosidad, por ejemplo, si nos interesa el tema del arte, ¿de acuerdo? Temas sobre compra de arte, de tasación, etc. Hay una tipología documental mucho más completa que en otras colecciones que son más genéricas, porque estas bases de datos bibliográficas que os he comentado al principio son muy específicas. Y como ello, aquí donde pone tesauro, nos salen unos vocabularios que nos permiten consultar materias. En este caso, no ProQuest. Yo ahora mismo voy aquí y me voy a
Design and Applied Arts Index, por ejemplo, me voy a la búsqueda avanzada y selecciono el tesauro. El tesauro de aquí es mucho más específico que el que teníamos en la otra base de datos. Por tanto, aquí podré buscar cosas como cristal o materiales o hierro o forja, porque esto me aparecerá como materia y yo lo podré utilizar. La anterior, porque me interesa más que se busque en toda la colección. La búsqueda avanzada para localizar encabezamientos de materia. Entonces aquí tengo esta opción de aquí que me permite buscar dentro de los encabezamientos de materias cosas como por ejemplo and. ¿De acuerdo? Información sobre el movimiento de la Bauhaus en Barcelona. Aquí lo buscaré en cualquier campo excepto texto completo. Es decir, que la búsqueda no me busque en el texto completo por si aparece Barcelona por casualidad una sola vez, sino que me lo busque de forma más completa. Y así sacaremos 13 resultados, por tanto no he sacado 200, ni 500, ni 1000, sino 13 resultados sobre la influencia de la Bauhaus en Barcelona. Por ejemplo, hay un artículo sobre Mies van der Rohe y el pabellón, por ejemplo, que hizo en Barcelona con el modelo Bauhaus para la Exposición Internacional de 1929. Como veis, de esta manera yo puedo utilizarlo y también podría buscar pues, pintura prerrafaelita o cristal o grafitis o paisajes urbanos, etc. Yo sigo dentro del ecosistema de la Art Design and Architecture Collection. Y si recordáis, yo antes os he comentado que había un montón de información que salía fuera de aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a enseñaros algo más. Si he clicado en el logo de ProQuest, he salido de la Art and Architecture Collection y estoy en todas las bases de datos, incluyendo la que os comentaba de vídeos y de tesis. Voy a repetir la búsqueda que he hecho antes, la primera, la que hablaba sobre arte dórico, ¿de acuerdo? Naturalmente, los resultados que he sacado antes saldrán, pero aquí también sacaremos otras informaciones que pueden resultar interesantes. Echemos un vistazo. Los filtros son los mismos. Pero aquí en medio, los tipos documentales ya no son solo revistas, porque aquí hay vídeos, tesis y libros electrónicos que están en otra plataforma, pero que nos lo localiza. Monumental Tombs of the Hellenistic Age, Reconstructing Architecture. Y vídeos, por ejemplo, una colección que se hizo en la BBC hace unos años, creo que son 3 episodios, que se llamaba Who Were the Greeks y que es un excelente documental de la BBC de historia con historiadores que repasa toda la civilización griega, incluyendo el arte dórico. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos uno sobre cerámica griega, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo ahora podría una tesis doctoral, Doric Proportions in Greek Monuments. Por tanto, eso es una tesis doctoral sobre el arte dórico y las proporciones. ¿Por qué no me salía antes cuando he buscado en la Art Design and Architecture Collection? Porque ProQuest Dissertations and Thesis, que es la base de datos de tesis, donde está este documento, no está. Por tanto, a veces nos saldrá cuenta hacer una búsqueda más genérica, con menos posibilidades, pero con más fuentes de información aquí. Entonces, aquí estos filtros, podría filtrar las tesis, y entonces mirar las materias, historia del arte, tesis sobre historia del arte, donde se mencione el dórico. Y entonces aquí nos aparece, pues resulta que en la época del rey de Pérgamo, que esto ya es época romana, pues resulta que tenemos un revival del dórico, todo lo viejo vuelve, todas las cosas vuelven, pues les dio por volver a edificar como hacían los ancestros. Pues aquí hay una tesis doctoral sobre este tema y nos podría interesar. Puedo borrar todos los filtros y decir, vale, quiero ver los vídeos. Puedo hacer de 2 maneras. Volver a la página principal y seleccionar alguno de estos vídeos o directamente poner el filtro aquí. Planning Asking of Primary, ese es sobre educación y ese es sobre Grecia. Y entonces aquí tengo el segundo episodio, que es donde debe hablar del arte dórico. Puedo verlos todos o directamente dentro de esta transcripción ver mencionado una vez el estilo dórico y que por eso me ha sacado el vídeo, porque he combinado los dos términos. This is a classic example of Doric Greek architecture. Ah, mira, quiero verlo. Entonces me va el vídeo y me manda
al presentador visitando un templo dórico. Y de hecho, si esto me parece interesante, yo podría examinar esta sesión, que es de 2013, y ver los 2 episodios sobre Who Were the Greeks de la BBC. Que eso es un documento muy interesante que puede ser relevante, que yo me he perdido porque no lo he buscado al principio cuando estaba buscando específicamente material de la Art Design and Architecture. Que si yo tengo muy claro que necesito revistas porque estoy haciendo un artículo, no importará, pero que si estoy buscando material para mis clases, pues este es un buen punto de partida. Para no hacer solamente arte clásico, el tema de la actualidad en el mundo del arte, ¿de acuerdo? El tema de la actualidad. Pues Keith Haring, por ejemplo, es un artista que empezó pintando grafitis en Nueva York hace muchos, muchos años, en las paredes del metro. Seguramente os sonará porque hacía como unos muñequitos, si veis alguno de sus gráficos, seguramente os sonará. Y resulta que hace muy poco se hizo una exposición sobre Keith Haring en la Tate Modern en Liverpool. Pues yo quiero buscar información sobre esa exposición. Lo podría hacer en el Art Design and Architecture Collection, porque seguramente Art Bibliographies Modern ha capturado ya la información, pero hacerlo aquí tiene la ventaja que buscaría también en las bases de datos de periódicos, donde si ahora busco, haremos otra vez frase exacta, simplemente Keith Haring and Tate, la exposición de Keith Haring y la Tate, seguramente toda la información sobre que la Tate Liverpool ha hecho una exposición sobre Keith Haring y aquí tenemos una reseña del Telegraph y de hecho yo podría filtrar por filtrar periódicos. Naturalmente hay mucho porque esto hace poco que ha salido. Servicios de prensa, ¿de acuerdo? Y blogs, podcasts y sitios web. Aplicar el filtro. Naturalmente ese es el Liverpool, el Evening Standard de Londres. Y entonces yo podría hacer el título de la publicación y buscar la información del The Guardian, que es un periódico que tiene muy buena sección de arte sobre Keith Haring. Y aquí tenemos la reseña del The Guardian, que sí que está abierta, naturalmente está en internet, seguro que la podría localizar, pero yo la he localizado directamente buscando dentro de la plataforma en contexto todo lo otro. Por tanto, y aquí tengo yo todos de golpe. Quito el The Guardian. Y aquí, como veis, no solamente hay una, es que en el The Guardian siempre sacan muchas reseñas. Por tanto, para el mundo del arte, para una exposición, para un artista, para el arte más contemporáneo, las noticias nos servirán. Y estas bases de datos que se llaman Newsstand, que el nombre parece como algo muy genérico, tienen vaciados periódicos que tienen noticias sobre el mundo del arte y las humanidades. Y lo mismo, por ejemplo, excavaciones Pompeya, información sobre historia, que sí, no es contenido académico, pero nos puede interesar para estar al día. Pues esto lo tendríamos aquí, dentro de esta base de datos. ¿Alguna pregunta? Recapitular. Tenemos una colección muy buena, Art Design and Architecture Collection, que es un buen punto de partida para cuando queramos ser muy específicos con contenido académico, con indexaciones, pero a veces, si somos muy genéricos, una búsqueda sobre temas de arte en todos los contenidos nos proporcionará información multidisciplinar, ¿de acuerdo? Y multiformato, como por ejemplo los vídeos, las tesis doctorales o las noticias. Para acabar, solo me queda enseñaros dónde podéis encontrar ayuda y soporte. Ver a la presentación. Esta presentación la compartiremos, ¿de acuerdo? La compartirán desde Biblioteca de la UOC, juntamente con todos los enlaces que hay aquí de ayuda y la grabación de la sesión. Entonces, os voy a enseñar principalmente la LibGuide, ¿de acuerdo? Que es una LibGuide en castellano. Encontraréis una genérica sobre la plataforma de ProQuest, pero también tenemos una en inglés sobre la Art Design and Architecture Collection.